En la cena familiar, me dieron un regalo especial. Dentro estaba la deuda de $360.000 de mi hermano. Papá dijo, tienes que pagar esto. Cuando me negué, me arrojó vino a la cara y mamá gritó, fuera de aquí. 30 minutos después, apareció un hombre. Toda la sala quedó en silencio. Mi nombre es Ida, una enfermera de 27 años de Boston con manos callosas y un corazón bondadoso. Crecer con padres divorciados fue difícil. Pero mi abuelo Samuel se convirtió en mi roca, mi norte verdadero. Cuando llegó la invitación en relieve para una cena familiar en la lujosa mansión de mis padres, sentí un aleteo de esperanza. Quizás, después de todos estos años, podríamos sanar viejas heridas y volver a ser una familia de verdad. También estaba emocionada por ver a mi hermano Tyler. Nunca imaginé que una invitación a cenar podría destruir mi vida. Antes de contarles lo que pasó, déjenme saber desde dónde están viendo y presionen ese botón de suscripción si el drama familiar los mantiene despiertos por la noche. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años. Una separación desordenada que dejó metralla emocional incrustada en todos nosotros. Inicialmente, viví con mi madre, Bárbara, quien pareció cambiar de la noche a la mañana de una madre cariñosa a una mujer amargada que me medía contra el estándar imposible de mi hermano mayor. Tyler era 3 años mayor, encantador y extrovertido, todo lo que yo no era. A sus ojos, yo era la hija decepcionante que nunca lograba estar a la altura. Mi padre, Richard, se volvió a casar en menos de un año con Diane, una mujer de la alta sociedad con conexiones familiares que ayudaron a catapultar su negocio de contabilidad a la estratosfera. Su nueva vida se convirtió en un flujo constante de membresías en clubes de campo, vacaciones de lujo y escalada social que dejaba poco espacio para una hija tranquila y estudiosa. Durante las visitas obligatorias de fin de semana, me sentía como una invitada inoportuna en su casa de exhibición, un recordatorio de un pasado que él estaba ansioso por olvidar. La única persona que realmente me veía era mi abuelo, Samuel, el padre de mi padre. Cuando cumplí 16 años y la tensión con mi madre se volvió insoportable, Samuel me ofreció su habitación de invitados. Esos años viviendo con él fueron los más estables de mi vida. Asistió a todos los eventos escolares, me ayudó con las solicitudes para la universidad y, lo más importante, me mostró cómo se sentía el amor incondicional. Cuando me aceptaron en la escuela de enfermería, Samuel ayudó con la matrícula, diciendo, la educación es el único regalo que nadie puede quitarte. Mientras tanto, mi hermano, el niño de oro, Tyler, recibió una educación en la escuela de negocios totalmente financiada, cortesía de nuestros padres. Financiaron su concesionario de coches de lujo en un suburbio adinerado de Boston, presumiendo ante cualquiera que quisiera escuchar sobre su hijo emprendedor. Por las ocasionales reuniones familiares en las que nos cruzábamos torpemente, deduje que Tyler estaba viviendo la gran vida, con un guardarropa de diseñador y vacaciones que yo solo podía ver en Instagram. Yo tracé un camino diferente. Después de graduarme con mi título de enfermería, encontré mi vocación en la oncología pediátrica. El trabajo era emocionalmente exigente pero profundamente gratificante. Mi pequeño apartamento con sus muebles de segunda mano y su próspera colección de plantas se convirtió en mi santuario. Mis colegas se convirtieron en mi familia elegida. La distancia entre mi vida y el mundo de mis padres parecía crecer con cada año que pasaba. Los mensajes de texto de mis padres comenzaron hace unos 6 meses. Breves al principio, preguntando por mi trabajo o comentando sobre un día festivo. Luego vinieron invitaciones para tomar un café, la mayoría de las cuales rechacé debido a mis turnos rotativos en el hospital. Cuando llegó la invitación para lo que llamaron una celebración familiar especial, algo en el papel formal y la redacción elaborada me hizo detenerme. Habían pasado 5 años desde que estuvimos todos juntos en una misma habitación. Quizás era hora de intentarlo de nuevo. La invitación especificaba vestimenta formal, lo que me sumió en un pequeño pánico. Mi guardarropa consistía principalmente en uniformes y ropa cómoda de fin de semana. Después de deliberar un poco, gasté el dinero de 2 semanas de supermercado en un sencillo vestido azul que la dueña de la boutique me aseguró que sería apropiado para una cena de lujo. Incluso me di el lujo de que me peinaran profesionalmente, algo que nunca antes había hecho. Parada frente a mi espejo antes de irme, apenas reconocí a la mujer pulcra que me devolvía la mirada. El viaje a su suburbio tomó 45 minutos, cada milla aumentando el nudo de ansiedad en mi estómago. ¿Y si criticaban mi apariencia?
¿Y si Tyler y yo no teníamos nada de qué hablar? ¿Y si toda esta velada era un error? Casi di la vuelta 2 veces. Solo el pensamiento de decepcionar a mi abuelo, que había fomentado este intento de reconciliación, me mantuvo conduciendo. La mansión parecía aún más grande de lo que recordaba. Una extensa casa de estilo Tudor con jardines cuidados y un camino de entrada circular que actualmente albergaba un Bentley, un Mercedes SV y un elegante Porsche que debía ser de Tyler. La casa estaba iluminada como una exhibición navideña, cada ventana brillando con una luz cálida que no logró calmar mis nervios. Me senté en mi Honda de 10 años durante varios minutos, reuniendo valor antes de finalmente dirigirme a la imponente puerta principal. Mi padre respondió a mi llamada, con una copa de champán ya en la mano. Ida, lo lograste. Su tono sugería que esperaba que cancelara. Me dio un beso al aire cerca de la mejilla, el aroma de una colonia cara envolviéndome. Entra, entra. Todos están en la sala de estar. El interior era un escaparate de riqueza. Desde los relucientes suelos de mármol hasta las obras de arte que probablemente costaban más que mi salario anual. Mi madre se levantó de un sofá de cuero blanco, escrutándome de pies a cabeza antes de ofrecerme un abrazo rígido. «Te ves bien, querida. ¿Perdiste peso?» Antes de que pudiera responder, Tyler apareció con una mujer rubia deslumbrante. «¿Hermanita?» Me abrazó con lo que parecía un calor genuino. «Te presento a Madison, mi esposa». «¿Puedes creer que alguien realmente se casó conmigo?» Madison sonrió, pero noté de inmediato cómo sus ojos se movían nerviosamente entre los miembros de la familia. «Encantada de conocerte finalmente, Ida. Tyler me ha hablado mucho de su hermana enfermera». «Cosas buenas, espero», respondí, tratando de ocultar mi sorpresa. Tyler se había casado sin decírmelo. «Por supuesto», interrumpió mi madre. «Estamos muy orgullosos de Ida, trabajando con esos pobres niños enfermos. Una profesión tan noble». La forma en que enfatizó noble dejó claro que en realidad quería decir mal pagada. Mi padre me puso una copa de champán en la mano. Un brindis por la familia reunida de nuevo. Mientras chocábamos las copas, noté que mis padres intercambiaban miradas, una conversación completa ocurriendo en silencio entre ellos. La hora del cóctel estuvo llena de cumplidos inusuales por parte de mis padres. Mi madre comentó repetidamente lo arreglada que me veía. Mi padre hizo preguntas detalladas sobre mi carrera de enfermería, algo en lo que nunca antes había mostrado interés. Se sentía como una entrevista en lugar de una conversación familiar. Cuando pasamos al comedor, noté una caja de regalo elaboradamente envuelta colocada en lo que aparentemente era mi asiento en la mesa. La mesa en sí era una exhibición de riqueza excesiva, porcelana fina, copas de cristal, candelabros de plata y un arreglo floral que debió costar cientos. «¿Qué es esto?», pregunté, señalando el regalo. «Solo una cosita especial», respondió mi padre con una sonrisa extraña. «Pero primero, disfrutemos de esta magnífica cena», dispuso Diane. Mientras tomábamos asiento, no podía quitarme la sensación de que todos los ojos en la mesa me observaban, esperando algo. Tyler no dejaba de mirar su plato, mientras que Madison parecía cada vez más incómoda. Fuera lo que fuera que estuviera pasando, tenía la clara impresión de que yo era la única que no sabía de qué se trataba realmente esta cena. La cena en sí fue un evento elaborado que parecía diseñado para enfatizar el vasto abismo entre mi vida y la de ellos. El primer plato fue una delicada creación de mariscos que nuestro padre anunció que costaba $60 por porción. El vino era de un viñedo francés muy exclusivo que aparentemente solo lanzaba 20 botellas al año. Cada detalle de la comida se presentó con etiquetas de precio y marcadores de exclusividad que hacían que comer se sintiera como un ejercicio de apreciación de la riqueza. «Así que, Ida», dijo mi madre mientras cortaba delicadamente su aperitivo. «Tu trabajo en el hospital debe ser gratificante, aunque imagino que las horas son difíciles y el pago». Dejó la frase en el aire, con la crítica implícita flotando. «Amo mi trabajo», respondí simplemente. «Los niños que cuido muestran un coraje increíble. Pone muchas cosas en perspectiva». «Bueno, eso es bonito». Intercambió miradas con mi padre. «Aunque hay algo que decir sobre el avance profesional, ¿has considerado la administración de hospitales? Al menos entonces el salario podría ser más apropiado». Antes de que pudiera responder, mi padre intervino.
Hablando de carreras exitosas, el concesionario de Tyler acaba de vender su vehículo de lujo número 100 este año. Todo un logro. Tyler se movió incómodo en su asiento. Ha sido un buen año en general. Capté el matiz de en general y la tensión en su voz. A través de los chismes del hospital, por un asesor financiero cuya esposa era mi colega, había oído rumores de que el mercado de coches de alta gama estaba en dificultades, con varios concesionarios de lujo en la región enfrentando problemas financieros. Me pregunté si Tyler estaba entre ellos, pero este no parecía el momento de preguntar. Cuando se sirvió el plato principal, mi madre, predeciblemente, llevó la conversación a mi vida personal. Ida, querida, ¿estás saliendo con alguien especial? No te estás volviendo más joven. Ya sabes, la mayoría de las mujeres de tu edad ya están casadas y con al menos un hijo. Me estoy enfocando en mi carrera en este momento, respondí, la misma respuesta que daba cada vez que surgía este tema. El enfoque es admirable, interrumpió mi padre. Pero la familia también es importante. Mira a Tyler y Madison, apenas un año de casados y ya están hablando de tener hijos. Ese es el orden correcto de las cosas. Madison casi se ahoga con su vino, y Tyler se acercó para darle una palmada en la espalda, lanzando a nuestro padre una mirada que no pude interpretar del todo. Cuando se sirvió el postre, una elaborada creación de chocolate que nadie parecía particularmente interesado en comer, mi padre se aclaró la garganta dramáticamente. Bueno, creo que es hora de que Ida abra su regalo especial, ¿no crees, Bárbara? Mi madre asintió con entusiasmo. Sí, absolutamente, el momento adecuado. Todos los ojos se volvieron hacia mí mientras mi padre empujaba la caja elaboradamente envuelta más cerca. Era pesada, envuelta en papel plateado con un gran lazo azul. Con todos observando tan atentamente, desaté con cuidado la cinta y quité el papel de regalo, revelando una caja blanca lisa debajo. Dentro de la caja había un portafolio de cuero grabado con lo que parecía ser el logo del concesionario de Tyler. Confundida, lo abrí para encontrar una pila de documentos financieros, hojas de cálculo, acuerdos de préstamo y extractos bancarios. Los números nadaban ante mis ojos, pero una cifra destacaba en negrita en la página de resumen, $360.000. No entiendo, dije, levantando la vista hacia los rostros expectantes alrededor de la mesa. ¿Qué es esto? Mi padre se inclinó hacia adelante, su expresión de repente seria. Ida, tu hermano ha encontrado algunos desafíos de inversión desafortunados con su concesionario. Esa cifra representa el déficit actual que debe abordarse de inmediato para evitar la bancarrota. Parpadeé, todavía sin comprender, ¿y me están mostrando esto por qué? Porque, continuó mi madre suavemente, como familia, necesitamos unirnos en tiempos de crisis. Necesitamos que asumas esta deuda para salvar el negocio de tu hermano. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. ¿Quieren que pague $360.000 para rescatar el negocio de Tyler? Soy enfermera. ¿De dónde sacaría tanto dinero? No seas dramática. Mi padre hizo un gesto despectivo. Sabemos del dinero de la herencia que el abuelo te ha dado a lo largo de los años. Y tu trabajo estable significa que calificas para préstamos sustanciales. El abuelo me ayudó a pagar la escuela de enfermería, aclaré, no a construir una fortuna. Bueno, ciertamente habla de dejarte una herencia significativa, agregó mi madre. Y no tienes obligaciones familiares, ni hijos que mantener. Tyler tiene responsabilidades, una posición en la sociedad que mantener. Miré a mi hermano, que miraba fijamente su plato. Tyler, es por esto que me invitaron esta noche, para pedirme dinero. Finalmente me miró a los ojos, con la culpa escrita en todo su rostro. El negocio tuvo algunos problemas. Papá y mamá pensaron. Pensamos, continuó mi padre, que la familia debería ser el primer recurso en tiempos de problemas. Familia, repetí, las palabras de repente amargas en mi boca. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes llamó solo para preguntar cómo estaba? Cuando me visitaron en el hospital durante los 3 días que estuve allí con apendicitis el año pasado. ¿Dónde estaba la familia cuando me gradué de la escuela de enfermería y ninguno de ustedes apareció? Ahora, eso no es justo, comenzó mi padre, su voz endureciéndose. Teníamos compromisos ese fin de semana y enviamos ese hermoso arreglo floral.
Después de todo lo que hemos hecho por ti, agregó mi madre. Así es como respondes a una simple solicitud de ayuda. Tu hermano lo haría por ti. Miré sus rostros expectantes y de repente vi con perfecta claridad lo que estaba sucediendo. Esto no era una cena de reconciliación. Esto era una transacción comercial. Me invitaron aquí para sacarme dinero. No seas tan dramática, espetó mi padre. La familia ayuda a la familia. Es así de simple. ¿Lo es? Porque desde donde estoy sentada, parece que criaron a Tyler para esperar rescates mientras a mí me enseñaron a valerme por mí misma. Y ahora me están castigando por la independencia que me impusieron. El rostro de mi madre se endureció. Siempre fuiste difícil, Ida. Siempre pensando que eras mejor que nosotros con tu noble carrera y tu vida simple. La verdad es que abandonaste a esta familia hace años. Yo los abandoné. La injusticia de esta acusación me dejó sin aliento. Papá, apenas me hablaste después del divorcio. Te perdiste mi graduación de la escuela secundaria porque tú y Diane estaban en Bali. Mamá, me comparabas con Tyler tan a menudo que dejé de traer amigos a casa porque no podía soportar verme a través de tus ojos decepcionados. Esa es historia antigua, desestimó mi padre. Lo importante es el presente, y en el presente necesitamos que firmes estos papeles. Empujó un documento sobre la mesa. Ya hemos redactado los acuerdos de préstamo. Solo necesitas firmar. Miré el papel, luego a mi familia. La respuesta es no. He trabajado por todo lo que tengo. No le debo un rescate al negocio de Tyler. El rostro de mi padre se sonrojó de un rojo oscuro. Después de todo lo que te hemos dado. ¿Qué me dieron exactamente? Papá, el abuelo pagó mi educación. Yo pagué mi coche, mi apartamento, mi vida. ¿Dónde estuvo exactamente su contribución? Algo en su expresión cambió. Luego, un destello de pura rabia que nunca antes había visto. En un movimiento rápido, agarró su copa de vino y arrojó el contenido directamente a mi cara. El líquido rojo me salpicó la cara y el frente de mi nuevo vestido azul, dejándome en silencio por el shock. Pequeña ingrata, siseó. Richard, jadeó Madison, mientras Tyler se quedaba congelado en shock. Mi madre se levantó, señalando hacia la puerta. Fuera. Si no vas a ayudar a esta familia, ya no eres parte de ella. Fuera de nuestra casa. Mientras el vino tinto goteaba por mi cara, me di cuenta de que la máscara finalmente había caído. Esto era lo que realmente eran y quizás, lo que siempre habían sido. Me quedé inmóvil, con el vino goteando de mi barbilla sobre el vestido arruinado que me había costado el dinero de 2 semanas de supermercado. El líquido se filtró en la tela, extendiéndose como una mancha de sangre por mi pecho. El olor metálico del vino caro se mezclaba con el persistente aroma de la cena, revolviéndome el estómago. Madison se levantó a medias de su asiento, servilleta en mano. Déjame ayudarte a limpiar, Ida. Siéntate, espetó mi madre. No vale la pena el esfuerzo. Tyler todavía no se había movido ni hablado, su rostro era una máscara de emociones encontradas. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente, un destello de lo que podría haber sido vergüenza cruzando sus facciones antes de que apartara la mirada. Esta es tu última oportunidad, dijo mi padre, su voz ahora inquietantemente tranquila mientras rellenaba su copa de vino. Firma los papeles o ya no eres miembro de esta familia. Encontré mi voz por fin. Creo que tomaron esa decisión hace mucho tiempo. Solo necesitaban mi dinero antes de hacerlo oficial. El rostro de mi madre se contorsionó de ira. Siempre tan superior, ¿no es cierto? No tienes idea de los sacrificios que hicimos por ti, las oportunidades que te dimos. Y así es como nos lo pagas, abandonando a tu hermano cuando te necesita. Planeamos esta velada durante meses, agregó mi padre, como si esta admisión fuera a influirme de alguna manera. La atmósfera adecuada, el enfoque correcto. Incluso le dimos esa recomendación del vestido al dueño de la boutique cuando fuiste de compras. ¿Todo estaba perfectamente arreglado para que hicieras lo correcto? La revelación de que habían orquestado cada detalle, hasta manipular lo que llevaría puesto esta noche, me envió un escalofrío. ¿Cuántos otros aspectos de mi vida habían intentado controlar a distancia? Esto es una locura, susurré,
agarrando mi bolso del suelo. Me voy. Si sales por esa puerta, no vuelvas nunca, amenazó mi padre. Tu hermano necesita este dinero. Su futuro depende de ello. Mi hermano es un hombre adulto que tomó sus propias decisiones comerciales, respondí, poniéndome de pie sobre piernas temblorosas. Y yo soy una mujer adulta que toma las suyas. Me di la vuelta y salí del comedor, sus voces airadas siguiéndome por el pasillo. Mi visión se nubló con lágrimas no derramadas mientras forcejeaba con la enorme puerta principal, desesperada por escapar. El aire fresco de la noche golpeó mi cara manchada de vino mientras prácticamente corría hacia mi coche, la grava del camino de entrada crujiendo bajo mis talones. Una vez dentro de mi Honda, cerré las puertas con seguro e intenté arrancar el motor, pero mis manos temblaban demasiado para meter la llave en el contacto. Un sollozo escapó de mi garganta, luego otro, hasta que lloré incontrolablemente, los eventos de la noche cayendo sobre mí en olas devastadoras. Había venido esperando una reconciliación y solo encontré cálculo y crueldad. Entre mis lágrimas, logré encontrar mi teléfono y llamé a la única persona que sabía que entendería. Mi abuelo respondió al segundo timbre. Samuel Palmer al habla. Abuelo, logré decir, apenas capaz de formar palabras. Su tono cambió instantáneamente. Ida, ¿qué pasa, cariño? ¿Estás herida? Ellos me invitaron a cenar para... No pude continuar, los sollozos superaron mi capacidad de hablar. ¿Dónde estás ahora mismo? Su voz era tranquila pero urgente. En mi coche. Fuera de su casa. Quédate ahí. Voy a buscarte. No te muevas. No hables con ellos de nuevo. Salgo ahora mismo. 30 minutos, cariño. Solo 30 minutos. Me aferré al teléfono como a un salvavidas. Está bien. Respira hondo, Ida. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Después de desconectar, me senté en mi coche, observando la dramática escena que se desarrollaba en la ventana del comedor brillantemente iluminado. Mis padres gesticulaban salvajemente, el rostro de mi padre todavía contorsionado por la rabia. Tyler estaba de pie ahora, pareciendo discutir con ellos. Madison estaba sentada con la cabeza entre las manos. A los 20 minutos de mi espera, la puerta principal se abrió y Tyler salió solo. Se acercó a mi coche lentamente, como si temiera que me fuera al verlo. Bajé la ventanilla solo unos centímetros. Ida, lo siento mucho, dijo, con la voz tensa. Nunca pensé que ellos... que papá lo haría. ¿Lo sabías? Pregunté, mi voz ronca de llorar. ¿Sabías que por esto me invitaron? Dudó lo suficiente como para responder a mi pregunta. No exactamente así. Dijeron que iban a pedirte ayuda, no a emboscarte. ¿Ayuda, Tyler? Trataron de obligarme a asumir una deuda que me arruinaría financieramente durante décadas. Se pasó una mano por su cabello perfecto, pareciendo de repente mucho mayor de 30 años. El concesionario ha estado fallando durante meses. Papá y mamá invirtieron mucho en él y corren el riesgo de perderlo casi todo si se hunde. Una pieza del rompecabezas encajó. Entonces, no es realmente tu deuda lo que les preocupa. Es su inversión. Es complicado, titubeó, pero su expresión confirmó mi sospecha. Me convencieron de que esta era la única solución, que querrías ayudar si realmente te importara la familia. ¿Y tú? ¿Crees que drenar mis finanzas para salvar tu negocio es lo que hace la familia? Sus ojos bajaron al suelo. Ya no lo sé, Ida. Solo sé que todo se está desmoronando y juraron que tú eras la respuesta. Levantó la vista, con una súplica en sus ojos. Por favor, reconsidéralo. Podemos establecer un plan de pago, algo manejable. El hermano al que una vez había admirado, que ocasionalmente me había protegido de las críticas de nuestra madre cuando éramos niños, ahora se presentaba ante mí como un extraño dispuesto a sacrificar mi futuro por sus errores. La revelación fue como un dolor físico en mi pecho. ¿Deberías volver adentro, Tyler? Hemos terminado aquí. Ida, por favor. Hemos terminado. Mientras se daba la vuelta para regresar a la casa, unos faros barrieron el camino de entrada.
El sensato sedán de mi abuelo se detuvo junto a mi coche, y la visión de su silueta familiar detrás del volante liberó una nueva ola de lágrimas. Salió rápidamente a pesar de sus 70 años, su rostro sombrío por la determinación. Tyler se detuvo en seco al verlo. «Abuelo Samuel, ¿qué estás haciendo aquí?» «Recogiendo a mi nieta», respondió fríamente. «Quizás quieras volver adentro, Tyler. Hablaré contigo en otro momento». Algo en su tono hizo que Tyler se retirara sin discutir. Samuel se acercó a la puerta de mi coche, abriéndola con delicadeza. «¿Puedes caminar, cariño, o necesitas ayuda?» «Puedo caminar», susurré, aunque sentía que mis piernas podían ceder bajo mi peso. Me ayudó a llegar a su coche de todos modos, sus brazos firmes alrededor de mis hombros. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja mientras me guiaba hacia el asiento del pasajero. «¿Ni de lejos?» Samuel condujo en silencio durante varios minutos, dándome espacio para recomponerme. El olor familiar de los asientos de cuero de su coche y los caramelos de menta que siempre guardaba en la consola era reconfortante en su normalidad. Cuando finalmente habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. «Cuando estés lista, me gustaría saber qué pasó ahí dentro». Tomé una respiración profunda y temblorosa y relaté los eventos de la noche, desde la cálida bienvenida inicial hasta el crescendo final del vino arrojado. Samuel escuchó sin interrumpir, aunque sus nudillos se pusieron blancos en el volante a medida que avanzaba la historia. «Sospechaba que algo así podría estar por venir», dijo cuando terminé. «He estado oyendo rumores sobre el negocio de Tyler durante meses. El mercado de coches de lujo sufrió un golpe significativo el último trimestre. ¿Sabías que podrían pedirme dinero?» «No específicamente, no, pero sabía que estaban en algún tipo de problema financiero. No se lo admitían a nadie. Tu padre ha estado inusualmente interesado en tus finanzas últimamente, haciéndome preguntas directas sobre en qué te he ayudado a lo largo de los años». Llegamos al camino de entrada de la cómoda pero modesta casa de Samuel, una casa colonial de 2 pisos que había sido suya durante 40 años. Contrastaba fuertemente con la mansión de exhibición de mis padres, pero siempre se había sentido más como un hogar para mí que cualquier otro lugar. Dentro, me preparó té mientras me cambiaba la ropa de repuesto que guardaba en su casa para las visitas nocturnas. Cuando volví a bajar en pijama suave, con la cara limpia de vino y maquillaje, él estaba sentado en la mesa de la cocina con una expresión decidida. «Vamos a volver», dijo simplemente. La taza de té se congeló a medio camino de mis labios. «¿Volver? ¿A su casa? ¿Esta noche?» «Sí, ahora mismo». «Abuelo, no puedo. No quiero volver a verlos». «Lo entiendo, cariño, pero hay algo que necesitas saber sobre los matones». Se inclinó hacia adelante, con los ojos intensos. «Si huyes de ellos, nunca dejan de perseguirte. La única forma de terminarlo es mantener tu posición». «¿Pero qué lograríamos con eso?» «Han dejado clara su posición. Han revelado quiénes son realmente, sí, pero no han enfrentado ninguna consecuencia por ello». Me tomó la mano sobre la mesa. «Ida, me he arrepentido de muchas cosas en mi vida, pero uno de mis mayores arrepentimientos es no haberle hecho frente a tu padre hace años cuando vi en el hombre en que se estaba convirtiendo. Pensé que mantener la paz era más importante que enfrentar la verdad. Estaba equivocado». «¿Qué quieres decir?» «Cuando tus padres se divorciaron, tu padre vino a pedirme dinero para luchar por la custodia total de ti y de Tyler. No porque quisiera criarlos, sino porque no quería pagar la manutención a tu madre. Cuando me negué, amenazó con sacarme de sus vidas. Cedí para mantener el acceso a mis nietos. Fue la elección equivocada. Nunca antes había escuchado esta historia, y cambió algo en mi comprensión de nuestra historia familiar. Intentó usarnos como peones incluso entonces». «Sí. Y dejé que se saliera con la suya porque tenía miedo de perderlos. Pero hay cosas por las que vale la pena luchar, y esta noche tu dignidad es una de ellas». Se puso de pie. «Voy a volver a esa casa para enfrentarlos. Puedes quedarte aquí si lo prefieres, pero creo que deberías venir conmigo». «¿Por qué? ¿Qué podría cambiar?» «Porque mereces verlos rendir cuentas. Y porque huir dejará una herida que nunca sanará adecuadamente. Confía en mí en esto, Ida. Tengo 70 años y he aprendido algunas cosas sobre el arrepentimiento.
Algo en su firme confianza me dio valor. Está bien, dije finalmente. Pero no quiero estar a solas con ellos. No lo estarás. Ni por un solo momento. Durante el viaje de regreso, Samuel hizo una llamada telefónica a alguien llamado Jeffrey, hablando en tonos secos y profesionales sobre encontrarse con nosotros en la dirección de mis padres lo antes posible. Cuando colgó, explicó, Jeffrey es mi abogado. Me ha estado ayudando a monitorear algunas situaciones financieras que me preocupaban. ¿Vas a llevar a un abogado a una confrontación familiar? Cuando la familia deja de actuar como familia, a veces la claridad legal se vuelve necesaria. Cuando volvimos a entrar en el camino de entrada circular de la mansión, me sorprendió ver que todos los coches seguían allí. Esperaba que se hubieran ido, que estuvieran bebiendo en algún lugar para celebrar o lamentar su plan fallido. ¿Lista?, preguntó Samuel, con expresión resuelta. No lo estaba, no realmente, pero asentí de todos modos. Nos acercamos juntos a la puerta principal y esta vez Samuel llamó al timbre con firmeza. Mi madre respondió, su expresión cambiando de molestia a shock cuando vio quién estaba en su umbral. Samuel, ¿qué estás haciendo aquí? Y con ella, escupió la última palabra como si tuviera un sabor amargo en la boca. Hola, Bárbara. Necesitamos hablar con todos ahora. Algo en su tono no admitía discusión, porque ella retrocedió sin protestar, permitiéndonos entrar. Todavía están en el comedor, dijo con rigidez. Samuel me puso una mano protectora en el hombro mientras caminábamos por la casa. El comedor quedó en silencio cuando entramos, la diatriba airada de mi padre cortándose a mitad de frase. Tyler y Madison todavía estaban sentados a la mesa, aunque los platos habían sido retirados. Solo quedaban las copas de vino, la de mi padre rellena hasta el borde. Papá, dijo mi padre, la confusión reemplazando momentáneamente su ira. ¿Qué estás haciendo aquí? Samuel me guió hasta una silla, pero permaneció de pie, su presencia de alguna manera llenando la habitación a pesar de su estatura promedio. Vine a ver en qué tipo de personas se han convertido mi hijo y su esposa, dijo en voz baja. El rostro de mi padre se oscureció. Este es un asunto familiar privado. Ida te involucró innecesariamente. Ida me llamó llorando después de que le arrojaste vino a la cara e intentaste coaccionarla para que se arruinara financieramente. Diría que mi participación es totalmente necesaria. La voz de Samuel permaneció tranquila, pero con una autoridad que rara vez le había oído usar. No entiendes la situación, comenzó mi padre. El negocio de Tyler está en problemas. Y como familia. Entiendo perfectamente, lo interrumpió Samuel. Tú y Bárbara invirtieron mucho en el concesionario de Tyler. En contra de mi consejo, podría añadir. El mercado cambió, las ventas se desplomaron y ahora enfrentan pérdidas significativas. En lugar de aceptar las consecuencias de sus malas decisiones financieras, decidieron manipular a Ida para que cargara con el peso por ustedes. El silencio atónito que siguió confirmó su evaluación. Mi padre se recuperó primero, su tono defensivo. Estábamos tratando de salvar un negocio familiar. Tyler es la víctima aquí, no Ida. Samuel metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta de Manila. Debo entender que la inexperiencia y las malas decisiones comerciales de Tyler crearon esta deuda. Sí, exactamente, saltó mi madre. Tomó algunas decisiones de inversión desafortunadas. Interesante, interrumpió Samuel, colocando la carpeta sobre la mesa y abriéndola para revelar documentos prolijamente organizados. Porque según estos registros financieros, casi $200.000 fueron retirados de las cuentas del negocio en los últimos 18 meses para gastos que no tienen nada que ver con el concesionario. Toda la sala quedó en silencio. El rostro de mi padre perdió todo color, mientras que mi madre de repente se interesó mucho en su copa de vino. ¿Qué gastos?, preguntó Tyler, extendiendo la mano hacia los documentos. Su rostro se transformó mientras leía, la confusión dando paso a la incredulidad y luego a la ira. Una propiedad de vacaciones en Aspen. Viajes en primera clase a Europa. Un barco de $140.000. Nunca autoricé nada de esto. Madison se inclinó para mirar los papeles, sus ojos se abrieron de par en par. Estos retiros se hicieron con firmas de autoridad de socios. Las firmas de Richard y Bárbara. Así es, confirmó Samuel.
He estado siguiendo las finanzas familiares desde que Richard comenzó a hacer preguntas inusuales sobre el estado de la herencia de Ida. Lo que descubrí fue un patrón de retiros de las cuentas del concesionario que no tenían nada que ver con las operaciones comerciales. No tenías derecho a investigar nuestras finanzas, tartamudeó mi padre. Pero la protesta sonó hueca. Como inversor silencioso que le prestó a Tyler su capital inicial, lo que aparentemente olvidaron mencionarle, tenía todo el derecho. Samuel se dirigió a mi hermano. Tyler, han estado usando tu negocio como su cajero automático personal. El concesionario podría haber resistido la recesión del mercado si no fuera por el drenaje sistemático de sus recursos. El rostro de Tyler se había puesto pálido. ¿Es esto cierto, mamá? Papá, crearon esta deuda y luego intentaron culparme a mí. Ninguno de los dos le sostuvo la mirada, lo que fue confirmación suficiente. Pero, ¿por qué involucrar a Ida?, preguntó Madison, con la voz temblando de ira. ¿Por qué no admitir lo que pasó? Porque sabían que nunca les daría dinero directamente, dije en voz baja. Las piezas finalmente encajaban. Necesitaban que pareciera que estaban ayudando a Tyler, no a ellos mismos. Todo este tiempo me dejaron creer que había fallado, dijo Tyler, con la voz rota. Que mis malas decisiones habían hundido el negocio. Me vieron perder el sueño, luchar con la depresión, cuestionar cada movimiento comercial que hice. Cuando sabían que era su gasto lo que nos estaba hundiendo. Antes de que cualquiera de los padres pudiera responder, sonó el timbre. Mi madre pareció aliviada por la interrupción hasta que Samuel dijo, ese debe ser mi abogado, Jeffrey. Me tomé la libertad de invitarlo a unirse a nosotros. ¿Un abogado? Esta es una discusión familiar, protestó mi padre. ¿Lo es? Porque a mí me parece mucho a un fraude, respondió Samuel con calma. Bárbara, quizás quieras dejarlo entrar antes de que vuelva a llamar. Jeffrey Harrington tenía exactamente el aspecto que habría imaginado para un abogado de alto poder, impecablemente vestido a pesar de la hora tardía, llevando un maletín de cuero que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Entró al comedor con un paso seguro que pareció disminuir aún más la presencia de mi padre. Señor Palmer, señorita Palmer, asintió a Samuel y a mí antes de dirigirse a la sala. Me disculpo por la interrupción tardía, pero Samuel indicó que se trataba de un asunto urgente que involucraba una posible irregularidad financiera. Esto es ridículo, fanfarroneó mi padre. No puedes entrar en mi casa y hacer acusaciones sin... En realidad, Richard, interrumpió Jeffrey suavemente, la documentación que Samuel ha proporcionado sugiere serias preocupaciones sobre la gestión de las finanzas de Palmer Luxury Autos. Específicamente, el uso no autorizado de fondos comerciales para gastos personales, lo que, dada la estructura de sociedad del negocio, podría constituir malversación. El término clínico quedó suspendido en el aire como una nube de tormenta. La copa de vino de mi madre tembló en su mano. Malversación, repitió Tyler, su voz hueca. Mis propios padres malversaron de mi negocio. Jeffrey abrió su maletín y sacó documentos adicionales. Según el acuerdo operativo que estableció el concesionario, los retiros importantes requieren la aprobación unánime de los socios. No hay registro de que Tyler Palmer autorizara estos gastos. Se dirigió a Tyler. ¿Aprobó estos retiros, señor Palmer? No, dijo Tyler con firmeza. Ni siquiera supe de ellos hasta esta noche. Mi padre intentó un enfoque diferente. Esos retiros fueron gastos comerciales legítimos. Entretenimiento de clientes, construcción de relaciones, creación de la imagen correcta para una marca de lujo. Una casa de vacaciones registrada únicamente a nombre de usted y Bárbara no es un gasto comercial, replicó Jeffrey. Tampoco lo son las compras de joyas, los viajes personales no relacionados con ferias de automóviles o eventos de fabricantes, ni la extensa renovación de su residencia principal. Planeábamos transferir la propiedad al negocio eventualmente, interpuso mi madre débilmente. Así no es como funciona la contabilidad de un negocio, y lo saben. Bárbara, dijo Samuel, tú eres excontadora. Esto fue deliberado. Jeffrey continuó exponiendo metódicamente las pruebas, incluyendo extractos bancarios que mostraban transferencias de las cuentas del concesionario directamente a las cuentas personales de mis padres, seguidas de grandes compras. A medida que se desarrollaba la historia financiera, observé cómo la expresión de Tyler se transformaba de confusión a devastación y luego a ira.
$360.000, dijo finalmente. Esa es la cantidad exacta que intentaron que Ida pagara. No estaban tratando de salvar mi negocio. Estaban tratando de cubrir sus huellas antes de que yo descubriera lo que habían hecho. Tyler, cariño, no entiendes las presiones de mantener nuestro estilo de vida, comenzó mi madre. Los clientes de tu padre esperan un cierto estándar. No, la interrumpió él. No te atrevas a intentar justificar esto. Casi llevaron mi negocio a la bancarrota, destruyeron mi crédito, pusieron en riesgo el sustento de 15 empleados, y luego intentaron culparme de todo mientras obligaban a mi hermana a pagar la cuenta. Madison le tomó la mano. Y la peor parte es que nos invitaron aquí sabiendo lo que habían hecho. Se sentaron frente a nosotros en la cena, dejándote creer que todo era tu culpa. Hay más, dijo Samuel en voz baja. Recientemente he cambiado mi testamento. La cabeza de mi padre se levantó de golpe. ¿Qué? He sospechado durante algún tiempo que algo no andaba bien con las finanzas familiares. Tu repentino interés en la herencia de Ida, tus gastos extravagantes a pesar de las quejas sobre las dificultades del negocio. No cuadraba. Así que hice cambios para proteger lo que es mío y asegurar que vaya a donde hará el mayor bien. ¿Qué tipo de cambios?, exigió mi padre, con un atisbo de pánico en su voz. He establecido un fideicomiso con Ida como beneficiaria principal y fiduciaria. Tyler también recibirá una porción, pero solo bajo condiciones específicas que impiden cualquier interferencia de usted o de Bárbara. La sangre se drenó del rostro de mi padre. Me dejaste fuera, a tu propio hijo. Protegí mis activos de alguien que ha demostrado que no se le puede confiar el dinero. Hay una diferencia. La voz de Samuel era triste en lugar de triunfante. Habrías sabido esto hace meses si te hubieras molestado en visitarme por alguna razón que no fuera sacarme información sobre las finanzas de Ida. Mi madre se volvió hacia mi padre, su compostura finalmente quebrándose. Esto es tu culpa, Richard. Te dije que estábamos sacando demasiado rápido. Te dije que Samuel se daría cuenta. ¿Mi culpa? La propiedad de Aspen fue idea tuya. Las juergas de compras europeas eran para ti. Mientras mis padres se sumían en la culpa mutua, Madison se inclinó hacia mí. Han estado haciendo esto mucho últimamente. Cada vez que surge el tema del dinero, se atacan el uno al otro. Tyler se levantó de repente, silenciando la disputa. ¿Basta? Los dos, simplemente basta. ¿Se escuchan siquiera? Ni siquiera lamentan lo que hicieron. Solo lamentan que los hayan atrapado. Mi padre intentó recuperar el control. Tyler, hijo, podemos arreglar esto una vez que consigamos el dinero. Ya no hay un nosotros, interrumpió Tyler. Y no va a haber dinero. Lo que han hecho es fraude, puro y duro. Jeffrey asintió. El señor Palmer tiene razón. Usar fondos comerciales para gastos personales sin la debida autorización es un delito grave. Si esto llegara a los tribunales. ¿Tribunales? La voz de mi madre subió una octava. Seguramente podemos manejar esto dentro de la familia. Ese era su plan esta noche, ¿no es así?, intervine. Manejarlo dentro de la familia obligándome a asumir su deuda. Estábamos desesperados, admitió mi padre, su arrogancia finalmente quebrándose. Los acreedores del concesionario han estado llamando a diario. Si no conseguimos al menos un pago parcial para fin de mes, forzarán una liquidación y todo saldrá a la luz. Incluyendo el fraude, añadió Tyler con amargura. Samuel se dirigió a mi hermano. Tyler, quiero que sepas que estoy dispuesto a ayudar con las deudas legítimas del negocio. No por ellos, sino por ti y tus empleados. Pero hay condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Tyler con cautela. Primero, tus padres tendrán que ser removidos de cualquier posición de autoridad financiera en el negocio. Segundo, tendrás que trabajar con Jeffrey para crear controles financieros adecuados. Y tercero, la expresión de Samuel se suavizó ligeramente, tendrás que reconstruir tu relación con tu hermana, a quien estuvieron dispuestos a sacrificar sin pensarlo dos veces. Tyler me miró, con verdadero remordimiento en sus ojos. Lo siento mucho, Ida. Debería haberte defendido en el momento en que papá arrojó ese vino.
Debería haberte dicho lo que estaba pasando hace meses en lugar de evitarte porque estaba avergonzado del desastre que pensé que había creado. Por primera vez esa noche, vi a mi hermano, la persona real, no el niño de oro creación de mis padres. Te habría ayudado, Tyler. No con $360.000 que no tengo, pero habría estado ahí para ti. Lo sé ahora, dijo en voz baja. Mi padre, viendo que su control de la situación se evaporaba rápidamente, hizo un último intento desesperado. Si haces esto, si nos dejas fuera y te pones de su lado, te arrepentirás. Conocemos gente en esta ciudad. Podemos hacer las cosas muy difíciles para tu negocio, Tyler. Y Ida, hay otros hospitales además del tuyo en Boston. ¿Nos estás amenazando?, preguntó Samuel, incrédulo. Estoy declarando hechos. La lealtad familiar significa algo. Si destruyen nuestra reputación con estas falsas acusaciones. Falsas, explotó Tyler. La prueba está aquí mismo, en blanco y negro. Me robaron, intentaron culparme de su mala gestión financiera y luego intentaron forzar a mi hermana a una deuda agobiante para cubrir sus huellas. ¿Qué parte de eso es falsa? Mi madre se levantó bruscamente. No me sentaré aquí a que me hablen de esta manera en mi propia casa. Y por mis propios hijos, nada menos, después de todo lo que hemos hecho por ustedes dos. ¿Qué han hecho exactamente por nosotros?, pregunté, encontrando mi voz por fin. Papá, te desconectaste de mi vida en el momento en que te casaste con Diane. Mamá, pasaste mi infancia diciéndome que no estaba a la altura de Tyler. Ninguno de los dos asistió a mi graduación de la escuela de enfermería. No me visitaron cuando estuve hospitalizada. Solo llamaron cuando querían algo. Eso no es cierto, protestó débilmente mi madre. Siempre hemos estado ahí para las cosas importantes. Nombra una, la desafié. Cuando no pudo responder, continué. La verdad es que nunca han sido padres para mí. Han sido personas con las que estoy emparentada que ocasionalmente recuerdan que existo cuando es conveniente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, crudas e innegables. Por una vez, ninguno de mis padres tuvo una respuesta preparada. El silencio que siguió a mi declaración pareció expandirse, llenando el ornamentado comedor con el peso de décadas de verdades no dichas. Mi padre fue el primero en recuperarse, su rostro endureciéndose en las familiares líneas de desdén. Estás siendo demasiado dramática, Ida. Todas las familias tienen sus dificultades. Quizás si te hubieras esforzado más por encajar en nuestro estilo de vida en lugar de siempre apartarte. No, la palabra salió más fuerte de lo que esperaba. No vas a reescribir la historia. Dejaron muy claro que yo no era la hija que querían. Mis elecciones nunca fueron el problema, su amor condicional lo era. La mano de mi madre revoloteó hacia su garganta, un gesto que reconocí como su preparación para una de sus actuaciones de víctima. ¿Cómo puedes decir cosas tan hirientes? Sacrifiqué todo por ustedes, mis hijos. ¿Tienes alguna idea de lo difícil que fue criar a dos hijos esencialmente sola después de que su padre se fue? No estabas sola, mamá. El abuelo Samuel estuvo ahí para nosotros. Para mí, de todos modos. Me volví hacia mi hermano. Tyler, lo siento. Sé que te trataba diferente, pero no fue mejor. Puso tanta presión sobre ti para que fueras perfecto, para ser su validación. Tyler asintió lentamente. Solía pensar que ser el favorito era algo bueno. Me tomó años darme cuenta de que era solo otro tipo de prisión. Miró directamente a nuestra madre. Nunca me amaste por quien era. Amabas lo que representaba, tu éxito como madre, tu victoria sobre papá y Diane. El rostro de mi madre se sonrojó de ira. Eso no es absolutamente cierto, Tyler. Cariño, no dejes que te envenenen contra mí. Siempre te he adorado. Entonces, ¿por qué me robaste?, preguntó simplemente. ¿Por qué me viste sufrir, pensando que había fracasado, cuando sabías todo el tiempo lo que realmente estaba pasando? No tuvo respuesta para eso. Madison, que había estado observando en silencio, habló. Solo he sido parte de esta familia durante un año, pero incluso yo podía ver la dinámica en juego. La manipulación, la aprobación condicional. Traté de decírtelo, Tyler, pero no podías verlo hasta ahora.
No quería verlo, admitió él. Era más fácil creer en el mito de la familia perfecta que enfrentar la realidad. Samuel se dirigió a Jeffrey. ¿Cuáles son nuestras opciones aquí, legalmente hablando? El abogado consideró por un momento. Bueno, Tyler podría presentar cargos por el fraude financiero, lo que probablemente resultaría en un proceso penal. O podrían buscar un remedio civil, la restitución de los fondos sin involucrar a la policía, aunque eso requeriría que Richard y Barbara admitieran sus acciones y aceptaran los términos de pago. El rostro de mi padre palideció. Cargos criminales por un simple malentendido sobre gastos comerciales. Un malentendido de $360.000 no es simple según ningún estándar legal, respondió Jeffrey con calma. Samuel se dirigió directamente a Tyler. La decisión es tuya, Tyler. Son tus padres, y fue tu negocio el que defraudaron. Tyler parecía dividido, el peso de la decisión evidente en su expresión. Finalmente, dijo, no quiero verlos en la cárcel, pero necesito que me devuelvan el dinero o el negocio fracasará y 15 personas perderán sus trabajos. Puedo ayudar con el problema inmediato de flujo de caja, ofreció Samuel, pero debe haber condiciones y consecuencias. Mi padre, viendo una posible vía de escape, dijo rápidamente, por supuesto, papá. Lo que creas que es justo. No estaba hablando contigo, dijo Samuel fríamente. Perdiste el derecho a negociar cuando le arrojaste vino a la cara a tu hija. Se volvió de nuevo hacia Tyler. Mi oferta es esta, proporcionaré el capital para estabilizar el negocio, pero tus padres deben cederte por completo sus acciones de propiedad. No tendrán más conexión financiera con el concesionario. Además, firmarán un acuerdo de pago por el monto total que malversaron, con un interés razonable. Y si nos negamos, desafió mi padre, aunque su bravuconería era claramente forzada. Entonces Tyler se verá obligado a buscar remedios legales con todo mi respaldo financiero, respondió Samuel con calma. La elección es suya, pero les sugiero que consideren cuidadosamente lo que una condena por fraude le haría a su posición social en esta comunidad que tanto les preocupa. Mis padres intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, mi madre asintió casi imperceptiblemente, y los hombros de mi padre se hundieron en derrota. Bien, dijo, la palabra cortante y amarga. Haz que Jeffrey redacte los documentos. Firmaremos. Bien, dijo Samuel, aunque no había triunfo en su voz. Jeffrey tendrá los documentos listos mañana. Por esta noche, creo que todos hemos tenido suficiente. Mientras nos preparábamos para irnos, mi padre hizo una última jugada desesperada. Esto no ha terminado. Familia significa permanecer juntos. Si se van ahora, se ponen de su lado en lugar del nuestro. No esperen ser bienvenidos de nuevo. Me detuve en la puerta del comedor y me volví para enfrentarlo. Papá, me arrojaste vino a la cara porque no me arruinaría para cubrir tu robo. Nunca ibas a darme la bienvenida a menos que sirviera para un propósito para ti. Al menos ahora lo entiendo claramente. Y si creen que amenazar nuestras reputaciones o carreras funcionará, agregó Tyler, recuerden que esas amenazas podrían ser respondidas fácilmente con la divulgación pública de exactamente lo que hicieron. No creo que sus amigos del club de campo sean muy comprensivos con los cargos de fraude. Por una vez, nuestros padres parecían haberse quedado sin manipulaciones y amenazas. Se quedaron en su comedor perfecto, rodeados de una riqueza construida sobre el engaño, luciendo de repente pequeños y patéticos. Madison fue la primera en salir, seguida por Tyler. Samuel me puso una mano suave en el hombro. ¿Lista para irnos, Ida? Asentí, de repente agotada, pero sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Los cuatro salimos de la mansión juntos, dejando a mis padres de pie en una derrota silenciosa detrás de nosotros. En el camino de entrada, Tyler se volvió hacia mí. No sé por dónde empezar a disculparme. He estado tan ciego. Fuiste manipulado toda tu vida, dije suavemente. Ambos lo fuimos, solo que de diferentes maneras. ¿Podemos hablar mañana?, preguntó con vacilación. ¿De verdad? Hablar de todo. Quiero entender cómo fue para ti crecer. Creo que me perdí mucho. Por primera vez esa noche, sentí un destello de esperanza. No de reconciliación con mis padres, sino de construir algo nuevo y genuino con mi hermano.
Me gustaría. Samuel nos llevó de regreso a su casa, con Tyler y Madison siguiéndonos en el coche de Tyler. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina de Samuel hasta casi el amanecer, compartiendo historias, verdades dolorosas y momentos ocasionales de risa inesperada mientras comenzábamos el proceso de convertirnos en una familia real. Más pequeña que antes, pero infinitamente más auténtica. Cuando la primera luz de la mañana se filtró por las ventanas de la cocina, me di cuenta de algo profundo. A veces, perder conexiones tóxicas es la única forma de encontrar a tu verdadera familia. Pasaron 6 meses, transformando la herida abierta de esa cena en una cicatriz en proceso de curación, todavía visible, pero ya no dolorosa al tacto. Los cambios en mi vida se desarrollaron con una velocidad y completitud que nunca podría haber anticipado en esa terrible noche. El cambio más sorprendente fue la tradición de la cena del miércoles por la noche que había surgido orgánicamente. Cada semana, Samuel, Tyler, Madison y yo nos reuníamos alrededor de una mesa. A veces en casa de Samuel, a veces en la nueva y más modesta casa de Tyler y Madison, y ocasionalmente en mi apartamento. El contraste entre estas comidas cálidas y llenas de risas y esa última cena formal en la mansión de mis padres no podría haber sido más marcado. El negocio de Tyler se estaba recuperando lentamente bajo nuevas prácticas de gestión. Con la guía financiera de Samuel y la experiencia legal de Jeffrey, el concesionario había sido reestructurado. Se habían recortado los gastos generales excesivos, se había ajustado el inventario para incluir vehículos de lujo más accesibles y el modelo de negocio se había desplazado para priorizar el servicio y las relaciones con los clientes sobre las técnicas de venta llamativas. El camino hacia la rentabilidad era largo, pero por primera vez, estaba claramente trazado. Más sorprendente fue mi propia participación en el negocio. Lo que comenzó como una ayuda ocasional para organizar los caóticos registros financieros dejados por nuestros padres evolucionó a un puesto administrativo a tiempo parcial. Mi horario de enfermería de 3 turnos de 12 horas me dejaba con 4 días a la semana para desarrollar habilidades que nunca supe que tenía. La satisfacción de poner orden en los sistemas, de ver los números alinearse correctamente, reveló un talento para la administración que complementaba mi naturaleza de cuidadora. Eres una natural en esto, me dijo Tyler una tarde mientras revisábamos las proyecciones trimestrales. Deberías considerar obtener tu MBA. La sugerencia habría parecido absurda hace un año, pero ahora me encontraba considerándola seriamente. Samuel ya se había ofrecido a ayudar con la matrícula si decidía seguir adelante. Nuestros padres hicieron intentos ocasionales de reconciliación, aunque la reconciliación en sus mentes significaba recuperar el control. 2 meses después de esa fatídica cena, vendieron su mansión, mudándose a una casa todavía lujosa pero menos ostentosa en un pueblo vecino. El acuerdo financiero negociado por Jeffrey requería pagos mensuales que habían puesto fin efectivamente a su extravagante estilo de vida. Su primer intento de contacto fue a través de llamadas telefónicas llorosas a Tyler, presentándose como víctimas de las demandas irrazonables de Samuel y mi naturaleza implacable. Cuando eso no funcionó, intentaron aparecer sin previo aviso en mi apartamento con regalos caros y disculpas ensayadas que nunca incluyeron una verdadera rendición de cuentas. Después de la tercera emboscada de este tipo, establecí una regla firme de no contacto. Cualquier comunicación pasaría por Jeffrey. La barrera fue dolorosa de hacer cumplir, pero necesaria para mi curación. No les debes acceso a tu vida, me recordó Samuel cuando vacilé después de un mensaje particularmente manipulador de mi madre sobre sus supuestos problemas de salud. El perdón no requiere dejar que alguien te vuelva a hacer daño. Mi vida profesional floreció junto con estos cambios personales. La unidad de oncología pediátrica reconoció mi creciente confianza con un ascenso a enfermera jefa, un rol que conllevaba una mayor responsabilidad, pero también horarios más regulares y un bienvenido aumento de sueldo. El desarrollo más inesperado fue la amistad que floreció entre Madison y yo. Lo que comenzó como un trauma compartido de esa cena evolucionó hacia una conexión genuina. Descubrimos intereses comunes en el senderismo y la fotografía, pasando los fines de semana explorando senderos alrededor de Boston que nunca me había tomado el tiempo de visitar. Siempre quise una hermana, me confió Madison durante una de nuestras caminatas. Cuando me casé con Tyler, esperaba que tú y yo nos hiciéramos cercanas. Pero tus padres siempre parecían encontrar formas de mantenernos separadas. Eran buenos en eso, estuve de acuerdo. Mantener a la gente separada hacía más fácil controlar la narrativa. El propio Tyler había cambiado drásticamente.
La personalidad del niño de oro se había desprendido como un traje que no le quedaba bien, revelando a un hombre reflexivo y creativo que había estado sofocándose bajo las expectativas de nuestros padres. En terapia, algo que antes habría descartado como una debilidad, estaba confrontando los patrones de comportamiento de facilitación que había desarrollado durante años de ser el hijo favorito. Sigo dándome cuenta de las formas en que participé en su trato hacia ti, admitió durante una de nuestras conversaciones más profundas. Veces en las que podría haberte defendido, pero no lo hice porque era más fácil seguirles la corriente. Lo siento mucho, Ida. Ambos estábamos haciendo lo que teníamos que hacer para sobrevivir a ellos, le aseguré, encontrando el perdón más fácil de lo que esperaba. La salud de Samuel nos dio un susto en el cuarto mes después de la confrontación. Dolores en el pecho llevaron a un cateterismo cardíaco y al descubrimiento de un bloqueo parcial que requirió un stent. Los 3 días que pasó en el hospital revelaron la fuerza de nuestra unidad familiar recién formada. Tyler y yo coordinamos nuestros horarios para asegurar que Samuel nunca estuviera solo, mientras que Madison organizó un sistema de entrega de comidas entre los vecinos y amigos de Samuel. Viendo a mi hermano ayudar cuidadosamente a nuestro abuelo a salir del coche después de su alta, sentí una oleada de gratitud en medio de la preocupación. A pesar de todo el dolor que nuestros padres habían causado, nos habían dado esto inadvertidamente, la oportunidad de descubrir lo que la familia podía y debía ser. Al llegar a los 6 meses, habíamos establecido una nueva normalidad que se sentía más genuina que cualquier cosa que hubiera experimentado mientras crecía. Las cenas semanales se habían convertido en un espacio sagrado, teléfonos apagados, preocupaciones externas temporalmente dejadas de lado, comida compartida sin actuación ni pretensión. En una de esas cenas, Samuel levantó su copa de sidra espumosa, el alcohol ya no estaba permitido con su medicación para el corazón. Quiero brindar por esta familia. No la definida por certificados de nacimiento o documentos legales, sino la que hemos construido por elección, fundada en el amor, no en la obligación. En el apoyo, no en la manipulación. En la verdad, no en la apariencia. Chocamos las copas y estudié los rostros alrededor de la mesa. Samuel, con los ojos brillantes de emoción. Tyler, relajado de una manera que nunca había visto durante nuestra infancia. Madison, ahora verdaderamente una hermana en todos los sentidos que importan. Esto era familia, desordenada, imperfecta, pero basada en un cuidado genuino. Más tarde esa noche, mientras Samuel y yo lavábamos los platos y Tyler y Madison empacaban las sobras, mi abuelo preguntó en voz baja, ¿eres feliz, Ida? Después de todo lo que ha pasado. Consideré la pregunta seriamente. Estoy en paz, respondí. Finalmente, he dejado de esperar una aprobación que nunca iba a obtener. Eso se siente como libertad. Él asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. A veces, la familia que creamos importa más que la familia en la que nacemos. Hace 6 meses, entré en la mansión de mis padres esperando una reconciliación y solo encontré cálculo. El viaje desde ese momento hasta este había sido doloroso pero necesario. Al perder lo que pensaba que era mi familia, había encontrado lo que realmente significaba la familia. Así que, si alguna vez te has sentido como el extraño en tu propia familia, si te has preguntado si defenderte significa quedarte solo, déjame asegurarte, el coraje de establecer límites, de exigir respeto, de alejarte de relaciones tóxicas. Ese coraje no te aísla. En cambio, despeja el espacio para que se formen conexiones auténticas. La familia no se trata de compartir ADN. Se trata de compartir respeto, apoyo y un cuidado genuino. A veces, encontrar a tu verdadera familia significa tener la fuerza para reconocer cuando las relaciones están más allá de la reparación y la sabiduría para nutrir aquellas que traen luz a tu vida. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil sobre las relaciones familiares? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si esto resonó contigo, por favor, presiona el botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo encontrar fuerza en lugares inesperados. Gracias por escuchar y recuerda, a veces la familia que eliges es la que realmente te ve.